El mes pasado culminó su trabajo la comisión investigadora del Parlamento que desde 2016 analizó la fallida construcción de la planta regasificadora de Puntas de Sayago. En la última sesión de la comisión, el Partido Nacional propuso que las actuaciones fueran elevadas a la justicia para que allí se indagara si existieron delitos en el proceso de adjudicación de las obras y también eventualmente en las decisiones tomadas después del fracaso del proyecto. El Frente Amplio negó sus votos, pero la oposición insistirá con este planteo cuando el plenario de la Cámara examine los informes que están elaborando los integrantes del cuerpo. Por otro lado, el Poder Ejecutivo confirmó que no prosperaron las negociaciones con la multinacional Shell para construir un proyecto regasificador de menores dimensiones que el original. El sábado pasado, 31 de marzo, fue el último día de vigencia del memorándum de entendimiento que vinculaba al Estado con Shell. Hasta ahora el gobierno no informó si va a insistir con un camino alternativo o si, por el contrario, entierra definitivamente la posibilidad de que exista alguna planta regasificadora. El diputado denunciante en la investigadora fue el nacionalista Pablo Abdala, de Alianza Nacional, que está con nosotros hoy en el estudio de En Perspectiva. Doctor Abdala, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, muchas gracias por invitarme. Cuando se habla de comisiones investigadoras del Parlamento, suele debatirse si son una herramienta útil o no. Tuvimos hace pocos días la consecuencia de la investigadora de ANCAP, ¿no? En base a la documentación surgida de la comisión, la Fiscalía de Crimen Organizado terminó solicitando el procesamiento de 9 personas, entre exdirectores y funcionarios de jerarquía. ¿Qué evaluación hace usted de la utilidad de esta comisión investigadora? Yo hago de esta comisión investigadora una evaluación que es coincidente con la evaluación abstracta y genérica del rol y la importancia de las comisiones investigadoras. Estamos en el plano de una de las 3 funciones principales que cumple el Parlamento, que son representar, legislar y controlar. Y a los efectos del Contralor, los instrumentos que prevé la Constitución para que los legisladores realicen su trabajo, que es una tarea esencial, la de controlar a la Administración y al Poder Ejecutivo, como usted sabe bien, hay básicamente allí 3 elementos o 3 herramientas: el pedido de informes, el llamado a sala y las comisiones investigadoras. Tal vez en los últimos tiempos, y por imperio de que el Frente Amplio desde el año 2005, en términos generales, o por lo general, con la excepción del caso ANCAP, se negó sistemáticamente a votar las comisiones investigadoras que se proponían, hubo una especie de demonización de las comisiones investigadoras, ¿no? Y se las asoció con una suerte de exceso o abuso de la oposición en el ejercicio del Contralor. Y yo creo todo lo contrario, creo que hay que tomarlas como un hecho natural. Y este caso particular que hoy nos convoca, y en el que estamos analizando con usted, Emiliano, me parece que es un buen ejemplo de eso que yo estoy diciendo. ¿Dejó resultados desde el punto de vista de sus expectativas? No tengo la menor duda. Creo que cumplimos un trabajo que fue muy fructífero, que fue fecundo, que fue serio, que fue responsable y que arrojó determinados resultados en términos de conclusiones muy concretas. Vamos a ir viéndolos. Yo mencionaba recién que en la última sesión, hace 2 semanas, el Frente Amplio negó sus votos cuando ustedes, el Partido Nacional, propusieron que las actuaciones pasaran a la justicia. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos, como usted lo decía muy bien también en la introducción, vamos a esperar al debate en sala, que va a ser por allí por fines de mayo en principio, porque nos dimos un plazo hasta el 21 de mayo para presentar los informes, y no descartamos convencer al Frente o a alguno de sus integrantes a los efectos de poder concretar lo que nosotros aspiramos a que se concrete. ¿Cómo se vota esto? ¿Qué mayoría requiere el pasaje a la justicia? Esto requiere una mayoría especial, es una moción, un proyecto de resolución que llegará a la Cámara y la Cámara tendrá que pronunciarse sobre él. Quiero decir en honor a la verdad que en la instancia del jueves previo a Semana Santa, cuando esto se dilucidó, el Partido Nacional presentó esa moción que usted acaba de hacer referencia a ella, la acompañaron los 4 partidos de la oposición, porque estamos todos los partidos representados en la investigadora, el Frente no la acompañó, pero dejó una constancia, en el sentido de que no descartaban de aquí a allá, es decir, de aquí al tratamiento de esto en sala, de acompañar en todo o en parte el pasaje de los antecedentes a la justicia, incluso invocaron una razón de transparencia. Bueno, yo me aferro a esa expectativa. ¿Y la oposición está toda alineada con el Partido Nacional? ¿En que sí? ¿En que debe ir a la justicia esto? Bueno, no es que la oposición esté alineada con el Partido Nacional, está alineada con una solución, o con un estilo de solución o de cierre de la investigación, que es pasar los antecedentes a la justicia. El diputado Berry particularmente planteó, no un matiz, sino en todo caso una salvedad en cuanto a que tal vez él no promueva el pasaje de todos los antecedentes, sino de una parte. Y yo puedo estar de acuerdo con eso. Es el diputado Walter Berry del Partido Colorado. Exactamente, del Partido Colorado. A ver, queda claro que para el Partido Nacional ¿hubo delitos? Para el Partido Nacional hubo hechos irregulares, hubo ilicitudes, eso entendemos que ha sido ya constatado, y advertimos, como dice la ley, porque hay que tomar como referencia
la ley reglamentaria del trabajo de las comisiones investigadoras, que establece pautas muy claras de funcionamiento, entendemos que muchas de esas irregularidades pueden presumir la existencia de delito o pueden tener connotaciones penales. Ahora, eso debe dilucidarlo la justicia. Si nosotros ya hubiéramos constatado un delito en términos de podérselo asignar o debérselo asignar o imputar a determinado funcionario, tendríamos que haber recorrido otro camino que la ley prevé, que es el de imputar ese delito, atribuírselo a determinada persona e inclusive convocar a esa persona y darle vista. Para usted todavía no hay ningún delito comprobado claramente. Yo creo que hay lo que le acabo de decir. Hechos claramente contrarios a las normas jurídicas, a normas legales, a normas reglamentarias, inclusive a normas que tienen que ver con acuerdos de voluntades y con convenios suscritos en su momento con Casa Sayago que después fueron incumplidos por la propia Casa Sayago de una manera bastante sospechosa, por decirlo menos. Eso implica el quebrantamiento de reglas de derecho, de normas jurídicas, que en algunos casos, teniendo en cuenta la amplia constelación de delitos que hay en el capítulo de delitos contra la administración pública, podrían encuadrar en alguna de las figuras penales. Vamos a ir viendo algunos de esos ejemplos enseguida, pero la última pregunta en esta introducción tiene que ver con pérdidas. Del trabajo en la comisión surgieron números suficientes como para que usted calculara hasta ahora cómo viene este negocio por el Estado. Sí, totalmente. No tengo duda, Emiliano, que este ha sido un negocio absolutamente ruinoso para el Uruguay. Y la circunstancia de la semana pasada, lo que se acaba de verificar con fecha 31 de marzo, que es la caída del convenio con Shell, termina de ratificar que efectivamente todo está perdido. Hoy el país no tiene una alternativa de construir una planta regasificadora y mucho menos en ese mismo lugar, que a mi juicio los hechos ya han demostrado que la construcción en ese punto de la bahía de Montevideo es bastante inviable. Está bien, pero también es cierto que el Estado recibió dinero porque cuando el consorcio que había ganado la licitación se bajó, se ejecutó la garantía, ¿no? 100 millones de dólares. Entonces, ¿cómo terminan dando esas cuentas? Esas cuentas terminan con un saldo, de acuerdo al balance del 2016, cosa que estoy seguro que el del 2017 lo va a ratificar y probablemente denuncie una pérdida mayor. El saldo es de 155 millones de dólares de recursos perdidos o de recursos públicos comprometidos, ya sea por la vía de las capitalizaciones que realizaron UTE y ANCAP, que son de unos 42 millones de dólares, más los pasivos que se han contraído por las más diversas circunstancias, entre otras cosas un préstamo con la Corporación Andina de Fomento de 80 millones de dólares que se está amortizando a razón de 8 millones de dólares por mes, deudas comerciales, deudas financieras de distinto tipo, por 167 millones de dólares. Si a eso les descontamos no los 100 millones de dólares, sino los 54 que van quedando de los 100 que se cobraron, porque 46 ya se gastaron, bueno, surge todo esto del balance, nos queda un saldo, digamos así, de recursos comprometidos sin retorno aparente de 155 millones de dólares, como yo les decía recién. Eso está en el balance, no es una cosa que se lo hayamos preguntado a una autoridad o a alguien que haya venido a la comisión. El proyecto para construir una planta regasificadora fue una iniciativa de la administración del presidente José Mujica. En 2012 se resuelve crear la empresa Casa Sayago Sociedad Anónima, que es una sociedad entre UTE y ANCAP, para que fuera la contraparte uruguaya contratante en esta obra. Se hace un llamado a interesados y esta sociedad adjudica en 2013 el desarrollo del proyecto al consorcio GNLS, que a su vez presentó a la constructora brasileña OAS como subcontratista para ejecutar la obra civil y además la conexión de la planta regasificadora con el gasoducto Cruz del Sur, lo que permitiría que el combustible llegara también a Argentina. Recuerdo además que GNLS fue un consorcio entre la francesa GDF Suez y la japonesa Marubeni. Bueno, así arranca esto. Usted fue crítico desde el comienzo. En varias oportunidades dijo que se había tratado de un proceso irregular. En síntesis, ¿por qué? Bueno, allí vamos al terreno de los hechos irregulares que nosotros hemos constatado, como yo le decía recién. Más allá de la génesis y los errores de concepción y los errores iniciales que a mi juicio se cometieron, que esos pueden ser imputables a decisiones políticas desacertadas, no necesariamente a irregularidades, en términos de esa concepción del negocio originariamente prevista para una obra binacional, que después dejó de ser binacional porque Argentina se bajó, para decirlo mal y pronto, y sin embargo el gobierno del presidente Mujica persistió y resolvió avanzar en solitario, y por lo tanto hacerse cargo de la construcción de una planta que generaría 10 millones de metros cúbicos diarios, cuando nosotros no teníamos destino aparente en ese momento para toda esa producción que se generaría, porque el mercado interno es un mercado chico, donde
se consumen, nosotros consumimos en el Uruguay no más de 300.000 metros cúbicos diarios. Bueno, más allá de esas, repito, decisiones originales muy complejas que hubieran sido reprochables desde el punto de vista político, después empezamos a analizar cómo fueron los hechos vinculados con todo el proceso que se siguió. Y ahí aparece una primera conclusión que en los dos procesos que usted mencionaba, o en los dos contratos que usted mencionaba, que son el contrato principal en cuanto a encomendarle a GNLS y a OAS la construcción de la planta y por lo tanto adjudicarle el proyecto principal, y la contratación de OAS para la obra conexa de la conexión del gasoducto, nosotros llegamos a la conclusión de que hubo un favoritismo en favor de OAS evidente a lo largo de todo ese proceso. ¿Usted está aludiendo acá a las denuncias que vinieron desde Brasil? Eso podría ser una contracara virtual, pero yo creo que muy verosímil, que podría llegar a explicar por qué en el Uruguay se hizo lo que se hizo. Ahora, lo que se hizo en el Uruguay, eso es lo que sí está demostrado. Vamos de nuevo por partes. ¿Qué vino de Brasil? El presidente de OAS, Leo Pinheiro, está preso como parte de la investigación de corrupción. Y según informaciones de prensa en Brasil, este empresario reconoció que OAS pagó a un funcionario del gobierno de Dilma Rousseff para que intercediera ante el gobierno uruguayo a efectos de que su compañía pudiera hacerse con la obra esta de la regasificadora. Estamos hablando de Fernando Pimentel, exministro de Comercio, hoy gobernador del estado de Minas Gerais. Él habría sido el contacto con el gobierno uruguayo. ¿En qué quedó este tema después que se investigó en comisión? Exactamente. A eso nosotros en la denuncia que presentamos a la Cámara ya en octubre, noviembre del 2016, le llamamos la conexión brasileña. La eventualidad de que efectivamente se hubiera realizado una gestión de buenos oficios, por decirlo con un eufemismo, o un tráfico de influencias, o una intercesión del gobierno de Dilma Rousseff ante el gobierno del presidente Mujica, que es la que usted acaba de señalar. Esa denuncia la justicia brasileña la está procesando. Debo confesarle que la comisión investigadora en este aspecto no pudo probar que Pimentel haya cobrado una coima, porque eso en todo caso lo está investigando la justicia del Brasil. ¿Qué registramos o cuáles son los avances que nosotros concretamos? Bueno, por un lado, la confirmación de las relaciones, para decirlo mal y pronto, carnales que sin duda el presidente Lula mantenía con la empresa OAS, que tuvo una manifestación muy concreta en el Uruguay con relación a la regasificadora. El presidente de la Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui, que fue uno de los testimonios que nosotros recibimos, nos transmitió que en determinado momento él no se acordaba bien si poco antes o poco después de la adjudicación en el año 2013 de la obra GNLS y a OAS, Lula vino, traído por OAS al Uruguay, en el avión privado de la empresa, a participar no de una reunión pública, sino de un desayuno de trabajo, digamos así, con pocas personas, con un puñado de empresarios uruguayos, a los efectos de apadrinar a OAS, presentar el proyecto, en fin, interesarse, digamos así, por la suerte de OAS en el Uruguay con relación a esta obra. Y el otro elemento que surgió, que no surgió aquí, surgió en la justicia brasileña, yo lo aporté a la comisión a fines del año pasado y ahora estamos en proceso de autenticación, porque a través de la Autoridad Central del Ministerio de Educación y Cultura estamos gestionando ante la autoridad brasileña la posibilidad de que se certifique la autenticidad de ese documento. Hay un informe de la Policía Federal del Brasil, que es auxiliar del Ministerio Público, que con relación a este caso, como a otros casos donde Pimentel está denunciado, investigó y llegó a determinadas conclusiones. Y ese informe dice que tampoco ellos logran probar la coima, pero que sin embargo, en función de determinadas coincidencias vinculadas con el modus operandi, vinculadas con el lugar donde supuestamente se realizaron los pagos, una consultora de Belo Horizonte, vinculadas esos elementos de convicción con la circunstancia que se repiten los empresarios de OAS que intervienen en el pago de sobornos, que esos empresarios, en este caso vinculado al Uruguay, como en otros casos, se escudaron en el silencio cuando se los convocó a declarar por parte de la autoridad. Bueno, todo eso los lleva a la conclusión de que esta denuncia puede ser verosímil y que los hechos pueden ser verdaderos. Lo digo simplemente como Pero, dato. por ejemplo, ¿hay algún indicio de quién podría haber sido en el gobierno uruguayo el funcionario que favoreciera a OAS a partir de aquella gestión oscura que venía de Brasil? No, no lo hay, porque si lo hubiera, lo hubiéramos dicho, y ahí en todo caso estaríamos ya frente a la presunción de un delito referido a un funcionario determinado, lo que hablábamos hoy más temprano. Y en esto nosotros debemos ser serios. Pero también le aclaro, aunque la conexión brasileña no hubiera existido, pensemos que ese capítulo no estaba en la denuncia. Yo creo que igual se justificaba haber avanzado en la investigación independientemente de este aspecto. ¿No? ¿Por qué? Por la razón que hablábamos al principio, porque los hechos irregulares que se han concretado son notorios. La manipulación que hubo en la adjudicación de dos contratos de esta envergadura, el contrato principal. ¿A qué se refiere con manipulación? Y me refiero a un proceso que yo he catalogado como un proceso amañado,
el proceso vinculado, supuestamente competitivo, entre comillas bien grandes, con la adjudicación del proyecto principal, que se resolvió en 10 días, como lo confesó el propio ingeniero Casaravilla cuando compareció a la comisión, que terminó recayendo la adjudicación sobre una de las 4 ofertas que no era ni la más económica técnica ni económicamente, que técnicamente además estaba tachada por determinados informes que se recabaron, como por ejemplo el de una consultora que se contrató para analizar las ofertas. Bueno, eso yo creo que son elementos suficientes como para entender que allí hubo una suerte de predeterminación. Es decir, uno de los aspectos que se investigó, a ver si usted está de acuerdo en que este factor fue importante, fue la adjudicación a OAS de la obra de conexión con el gasoducto Cruz del Sur, pese a que había ofertado un precio superior a su competidor. Totalmente. En ese caso, incluso hay circunstancias más notorias que la oferta económica. Para empezar, allí Gas Sayago está en falta con la comisión porque no nos dio toda la información. Se presentaron a ese llamado. Usted me dirá, bueno, pero Gas Sayago era una empresa privada, podría no haber hecho llamado, podría haber contratado directamente. En todos los casos se le dio una especie de formato de licitación a todo esto, pero formato que después no se respetó, porque ni siquiera cumplieron en Gas Sayago las reglas que ellos mismos establecieron supuestamente para elegir determinado contratista, en un caso como en el otro. En este caso concreto se presentaron 18 oferentes. Desde el inicio... A ver, recordemos, OAS aparece 2 veces en todo este paquete, ¿no? Exactamente. Primero contratada por el consorcio ganador. Exacto. Para llevar a cabo las obras de la planta regasificadora. Perdone que le interrumpa. Y no solo contratada, viene con el consorcio ganador desde el inicio, desde la etapa de la preselección. Y después se la Son contrata... 2 empresas brasileñas en realidad, ¿no? Ahí está. Y después se la contrata para ejecutar la obra de conexión... Ahí directamente. Con el gasoducto Cruz del Sur. Exactamente. Llamado para el cual, como yo le decía recién, se presentan 18 empresas. Se advierte, una cosa que todo el mundo conoce, o por lo menos todos los que saben de estos temas conocen, y es que OAS no tiene antecedentes ni experiencia en la construcción de obras subfluviales, de obras marítimas, de infraestructuras offshore, como se dice comúnmente. Y Gas Sayago lo señala en un informe que la gerencia general le eleva al directorio, diciendo que OAS no cumplía con los requisitos de admisibilidad. Sin embargo, OAS termina siendo preseleccionada entre 5 empresas de esas 18, y entre las 5 preseleccionadas termina siendo la adjudicataria. A pesar de que además, desde el punto de vista económico, yo creo que ha surgido claramente que no representaba la mejor oferta, y es más, terminamos pagando por ese gasoducto demasiado caro. Nosotros vamos a demostrar, creo que lo vamos a lograr, que el precio del kilómetro construido de gasoducto en la zona terrestre notoriamente está por encima de los valores internacionales, de los valores que maneja el Banco Mundial, de los valores que se pagan comúnmente por obras de estas características. Y fíjese usted que, no quiero utilizar un término difícil, pero qué rocambolesco que fue todo esto, que para darle la obra a OAS, ahí aparece la famosa polémica que nosotros generamos, o que se generó, cuando advertimos que Coya, en el directorio de ANCAP, había resuelto en forma urgente, Coya, presidente de ANCAP, exactamente, la adjudicación a OAS, o la autorización a que Gas Sayago le adjudicara esta obra a OAS, por resolución de presidencia, y después la sometió a consideración del directorio. Bueno, pero esa resolución lo que dice es que le adjudican la obra a OAS, pero para el tramo subfluvial, que son 3 kilómetros que nunca se terminaron de construir, nunca se construyeron, ahí le indican a OAS que ese tramo no lo tiene que hacer OAS, lo debe hacer con una tercera empresa que ni siquiera se había presentado el llamado. Una tercera empresa que no sé de dónde la saca Gas Sayago y le indica a OAS que con ella debe contratar la construcción del tramo subfluvial. Cualquier cosa de estas, usted lo sabe muy bien porque ha visto mucha cosa a lo largo de todos estos años, en materia administrativa sería causal de nulidad, evidente. Por eso es que yo digo que se actuó con criterios políticos, se actuó con predeterminación, se actuó con subjetividad. Otro detalle, en la comisión se investigó también la concesión para este proyecto del predio en Puntas de Sayago, un predio de la ANP, donde atracaría el barco regasificador, donde habría una terminal que permitiría transportar el combustible hacia el gasoducto. ¿Usted entiende que existió una irregularidad? Sí, yo creo, y ese es un segundo capítulo. La concesión se hizo sin ley habilitante, sin un proceso competitivo, ese es el punto crítico. Exactamente, y se inscribe en un contexto más amplio, Emiliano, que es el de la arbitrariedad con la que yo creo que aquí se actuó. Y yo he establecido, tratando de explicar esto, cuando he hablado públicamente del tema, un paralelismo, un símil, con lo que ocurrió en el caso de Pluna y en el procesamiento original, por lo menos, y en la condena posterior al expresidente del Banco República y al ministro Lorenzo, que todavía no ha sido condenado o está en discusión jurídicamente si será condenado o no,
en cuanto a que fueron procesados por abuso de funciones, por haberse tomado atribuciones para determinada finalidad que no les correspondían, en este caso el otorgamiento de un aval. Salvando las distancias, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, aquí claramente se actuó con arbitrariedad por parte del gobierno en función de que se sobrepasó la competencia de varios organismos en distintos aspectos vinculados con esta materia. Pasó esto con la ANP, pasó con la Armada Nacional y pasó con la propia UTE y ANCAP. En el caso de la ANP, si bien fueron consultados originalmente, cuando se hicieron los primeros estudios, porque esto arranca antes, arranca en el 2007, en realidad, en el primer gobierno de Vázquez, y fueron consultados después de que se resolvió emplazar en ese lugar la planta regasificadora, la decisión de emplazarla allí, lo confesó el ingeniero Díaz cuando fue a la comisión, le fue notificada. Y además de que le fue notificada, después está lo que usted menciona, la concesión del Alveo, que implica una concesión que le hace la ANP a Gas Sayago para construir allí la planta regasificadora, es observada por ilegal por el Tribunal de Cuentas, pero no por una razón de forma, por un tema de fondo, porque no había ley habilitante y porque como iba a participar una empresa privada, no Gas Sayago, que es privada, pero es de propiedad estatal, sino que eso iba a terminar en una concesión a un privado, como efectivamente terminó, el Tribunal de Cuentas entendió que había una ilegalidad en la concesión. El gobierno resolvió seguir adelante. Y cuando yo le digo que hubo arbitrariedad con UTE y ANCAP, aunque parezca mentira que eran los accionistas de la obra, me refiero a que en la adjudicación, y eso es parte de las irregularidades, el gobierno tomó la decisión y después sometió la decisión a consideración y a la aprobación del directorio de ANCAP y del directorio de UTE. Y otro tanto pasó en la rescisión. Cuando se rescinde el contrato, donde se hacen supuestamente recíprocas concesiones con GNLS, después de un incumplimiento flagrante con GNLS, porque el gobierno dice, le cobramos 100 millones de dólares de garantía, como si fuera una maravilla. Ya vimos que con los 100 millones no cubrimos ni una parte de todo lo que se gastó. Bueno, pero además de eso, está claro que a GNLS le debimos haber demandado mucho más de lo que le demandamos en la rescisión. Esa rescisión, por ejemplo, el directorio de ANCAP la aprobó sin estudio previo. Enseguida vamos a hablar de ese punto porque me parece que merece algún minuto más. Finalizó el trabajo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indagó desde 2016 la fallida construcción de la planta regasificadora. Hoy, en la entrevista central, estamos con el legislador denunciante Pablo Abdala de Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputado Abdala, estamos recorriendo algunos aspectos de este proceso de la planta regasificadora en los que usted detecta irregularidades, eventualmente delitos. Vayamos a el momento en que aquel proceso de construcción de la planta queda por el camino. Después de la adjudicación hubo varios desencuentros entre la empresa, el consorcio concesionario GNLS y OAS, la constructora brasileña, por las características de la obra, por el atraso en el cumplimiento del calendario que se había acordado. En 2015, GNLS termina rescindiendo su contrato con OAS y tiempo después anuncia que se retira del proyecto, que se baja. Eso motivó que en septiembre de ese año Gas Sayago rescindiera el contrato con GNLS. O sea, hubo que resolver esto porque en el camino existió la posibilidad de reformular el contrato, hubo algún planteo del concesionario para que se modificaran las condiciones, teniendo en cuenta los mayores costos que había tenido que asumir. Pidió un aumento del canon. Exacto, bueno. Finalmente Gas Sayago resuelve rescindir el contrato con GNLS. Una decisión acertada del presidente de la República en esa oportunidad. Bien, ahí está. Para usted, esta parte del proceso, ¿cómo la evalúa? Mire, yo le estaba diciendo antes de la pausa que considero que en esto está claro que eso sobrepasó la competencia de los organismos competentes. No perdamos la perspectiva de que Gas Sayago es una empresa privada de propiedad de UTE y ANCAP que se constituyó precisamente para darle celeridad, eficiencia, prontitud, rapidez a las decisiones de UTE y ANCAP en la construcción de una obra que en realidad era de ANCAP y de UTE. Por lo tanto, cada decisión importante era menester que fuera aprobada por los accionistas, como pasó con la adjudicación, como pasó con la adjudicación de la conexión del gasoducto, como pasó con las autorizaciones de incremento de capital, del endeudamiento, etcétera. Y como debía pasar con la rescisión del contrato que efectivamente se negoció y se suscribió. ¿Y entonces? Que yo no sé muy bien quién la monitoreó, supongo que la ministra de Industria, el Ministerio de Industria y Energía. Ahora, UTE y ANCAP son organismos con autonomía, que para algo está prevista esa autonomía en la Constitución de la República. Cuestiona? Y, por ejemplo, en el caso de ANCAP está claro, y fue un testimonio que dio el director Labat, director por la oposición, por el Partido Nacional, pero que nadie contravino
en el mismo momento en que compareció el directorio en pleno a la comisión investigadora, la rescisión ANCAP la aprobó sobre tablas. Se suponía que una decisión de esta magnitud, dejar sin efecto un contrato de 1.200 millones de dólares de inversión después del incumplimiento de la contraparte, hubiera meritado un análisis de los servicios, un informe jurídico. Bueno, lo que la BAT relató, y repito, son hechos que nadie contravino ni contradijo en la comisión investigadora, es que en determinado momento sesionaba el directorio de ANCAP analizando un orden del día que no tenía nada que ver con esto, en una reunión ordinaria, y el presidente Coya trajo un expediente y lo puso arriba de la mesa y dijo: esta es la rescisión del contrato con GNLS y hay que votarlo ahora, cosa que por supuesto el director Labat no hizo. Eso puede parecer un exceso de formalismo, pero no lo es, porque si no entonces vale cualquier cosa, si no cualquiera decide lo que quiere. Por algo nuestro ordenamiento institucional implica lo que implica, bueno, malo, regular, usted sabe de lo que estoy hablando. Sí. Entonces por eso lo mencionaba, de que en eso también hubo arbitrariedad. ¿Y cómo evalúa el papel que jugó Marta Jara, hoy presidenta de ANCAP, como gerente general de Gas Sayago en todo ese proceso? Bueno, yo creo que Marta Jara obviamente tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de estos hechos, porque cuando ella se incorporó hacia fines del año 2012 a la gerencia general de Gas Sayago, desplazando en parte al gerente general de entonces, que era el señor de Orrecochea, y cuando digo en parte me refiero a que para no perjudicar a la Orrecochea, supongo, se resolvió que una empresa que en el momento de más actividad y de más apogeo se suponía que con un gerente general era suficiente para que cumpliera su labor, allí resolvieron inventar la gerencia general adjunta. Entonces Gas Sayago pasó a tener 2 gerentes generales en vez de 1, dicho sea de paso. Pero desde ese entonces asumió un notorio liderazgo, es evidente que lo asumió. Negoció directamente con GNLS los términos del contrato que finalmente se suscribió. Contrato que implicó, dicho sea de paso, una modificación radical con las bases que habían regido el llamado original, en términos de que se establecieron garantías notorias en favor del contratista, a los efectos de salvar su responsabilidad, agravando la responsabilidad del Estado, como lo estamos viendo ahora. Entre otras cosas, con una garantía soberana ilimitada de parte del Estado, que hoy están utilizando, déjeme decirle eso, los damnificados privados, que sin ninguna duda quedan por el camino después de todo esto, porque hablamos de los recursos públicos, pero hay un concurso en marcha de más de 300 empresas nacionales, de las cuales 15 o 20 son las principales, los subcontratistas de las obras de la construcción de la regasificadora, que totalizan de la masa concursal aproximadamente 30 millones de dólares, entre 20 y 30 millones de dólares, y bueno, y que están empezando a hacerle juicios al Estado, en función de esas garantías que el Estado extendió. Y que para usted fueron excesivas. Bueno, yo no sé si excesivas, pero lo que sí veo es que eso forma parte de una misma lógica. Sí, pero yo le preguntaba por Marta Jara. ¿Usted cuestiona a la ingeniera Jara por ese tipo de decisiones que se tomaron? Yo quiero ser muy cuidadoso. Desde el punto de vista del comportamiento personal, de la decencia de los funcionarios, yo no estoy en condiciones de hacer ningún señalamiento, porque yo no quiero perder la seriedad en esto. Lo que sí digo es que se llevó adelante un proceso absolutamente desacertado e irregular desde el punto de vista objetivo. Yo describo los hechos. Después las responsabilidades que puedan recaer, desde el punto de vista político, por supuesto, yo las asigno y las adjudico a todos los que intervinieron, del presidente de la República para abajo, que el presidente Mujica tuvo en esto una impronta muy particular. No nos olvidemos que el anuncio de la adjudicación a GNLS se hace en la Torre Ejecutiva, como yo le decía hoy, el día 14 de mayo, 2 días antes de la aprobación de los directorios de UTE y ANCAP. Es el tema que conversábamos hoy. Ahora, desde el punto de vista penal o desde el punto de vista de la responsabilidad personal, bueno, la comisión no ha llegado tan lejos. Para eso queremos que en todo caso la justicia se haga cargo. Pero usted hablaba recién de cómo se cambió los términos del contrato cuando se firmó con GNLS. Sí. Bueno, y allí el argumento era que eso implicaba una necesidad para garantizar que la inversión se concretara. Se nos habló de algo que a mí, francamente, hasta me parece pueril, que es la circunstancia de un periodo ventana. Cuando se nos intentó explicar por qué en 10 días se tomó la decisión de adjudicarle esta obra a GNLS y a OAS, se nos dijo que había que actuar rápido para que los otros 3 oferentes, o mejor dicho, para que GNLS no advirtiera que era la mejor oferta. Y para que en tal caso en esa negociación no subiera sus aspiraciones o no nos demandara más de lo que finalmente nos demandó. Y yo eso nunca lo vi en ninguna licitación pública, francamente lo digo, y me parece un argumento absolutamente inconsistente. Y en ese contexto es que se da la inclusión, por ejemplo, de 2 cláusulas en el contrato, la cláusula 33 y la cláusula 35, que implicaron la posibilidad de que el contratista, en este caso GNLS, pudiera cederle sus derechos a un tercero, sin aprobación de Gas Sayago, que era el que encargaba la obra, pudiera poner como garantía los activos y los bienes de la obra que se iba a construir, cosa que parece lógica,
pero en tal caso el Estado uruguayo, Gas Sayago, en caso de incumplimiento, tenía que primero cumplir con los acreedores de GNLS para después hacerse de los activos, circunstancia que no aconteció, porque los hechos dijeron que no, pero que pudo haber acontecido. La garantía soberana que se extendió, que yo puedo entender que se extienda una garantía con la firma del Presidente de la República y del Ministro de Economía para garantizar las obligaciones de UTA y ANCAP, por ejemplo, punto. Pero fue de tal amplitud la garantía que se otorgó que ahora nos está pasando lo que nos está pasando. Y estas empresas nacionales, con toda razón, como GNLS no les pagó, como OAS no les pagó, ni les va a pagar aparentemente, están haciendo juicios contra el Estado, lo que implica una contingencia que puede agravar la responsabilidad de los uruguayos en todo esto. Diputado Dalla, para ir completando esta entrevista, yo mencioné recién que cuando GNLS tiene problemas con OAS, por cómo se había complicado y demorado la obra, termina resolviendo que se retira del proyecto y, a partir de decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, Gas Sayago rescinde el contrato con GNLS. Desde entonces, el gobierno buscó otras alternativas. Por ejemplo, firmó ese memorándum de entendimiento con Shell para el diseño de un proyecto de menor porte. De todos modos, ahí no se acordó las potenciales inversiones o el modelo de negocio. Era un memorándum de entendimiento que dio lugar a su propia polémica, existió, pero venció. Ahora, el 31 de marzo, terminó el plazo que Shell tenía para presentar la propuesta y no lo hizo. Queda por saber los pasos que va a dar el gobierno. De esta última etapa, de este proceso, ¿qué dice usted? Mire, algo curioso y parece paradójico, pero yo creo que esta noticia o este dato de que el gobierno no haya prorrogado el contrato con Shell y no haya anunciado un acuerdo definitivo, de los escenarios negativos que teníamos por delante, por lo menos evitamos el peor. Porque creo, ¿cuál era el peor? El peor era avanzar en una solución como la que se bosquejó en ese memorándum de entendimiento, que fue mucho más que un memorándum de entendimiento. Yo lo he llamado, a la ministra no le gustaba, la llamé a Sala en la comisión permanente, lo he llamado contrato preliminar, porque el memorándum de entendimiento no era solo establecer un marco para una negociación, ya tenía definiciones muy concretas del modelo de negocio, y a mi juicio implicaba entregarle a Shell en el mediano y largo plazo el manejo del mercado del gas natural en el Uruguay, porque se establecieron una serie de condiciones muy claras, muy notorias en cuanto a que Shell tendría la mayoría de las acciones de la nueva empresa, la operación de la nueva empresa, el 100% del derecho de utilización de la misma. Fijaría Shell por sí sola, no el Estado uruguayo, la tarifa de regasificación, que después incidiría en la tarifa final, en el precio del metro cúbico. No le garantizaba al Uruguay, está escrito, el suministro de gas natural, porque decía que las partes se esforzarían para satisfacer la demanda interna de los consumidores uruguayos. Entonces digo, íbamos en un camino muy complicado que a mí me daba la sensación de que el gobierno lo que pretendía era que con tal de que se construyera algo, para salvar algo de todo lo que hemos venido comentando con usted en esta entrevista, bueno, estaban dispuestos a darle todo lo necesario a Shell. Eso por lo menos parece que se ha descartado. Y ahora, según han dicho las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería, lo que ha señalado, por ejemplo, la directora nacional de Energía, Olga Otegi, ahora comenzó otro periodo en el que puede continuar negociándose con Shell o con otros interesados. Eso no es verdad, lo digo con enorme respeto, pero se equivoca la directora de Energía por una razón muy sencilla. Primero, por la razón del sentido común. Con Shell, si al cabo de un año y tanto, el presidente de la República anunció a fines del 2016 que empezaba una negociación con Shell. Bueno, no se ha llegado a un acuerdo y termina el memorándum de entendimiento o la etapa previa y se anuncia que no hay nada, entonces con Shell no hay nada. Y con terceras empresas tampoco puede haber algo, por una razón muy sencilla. Se saltea la directora de Energía, creo que no se acordó, que hay una cláusula en el memorándum de entendimiento, que esa no cae, esa precisamente opera a partir de ahora, que es un periodo de un año desde la rescisión del memorándum de entendimiento en favor de Shell, en términos de que le da la exclusividad. Y si Gas Sayago o el Estado uruguayo resolviera construir una regasificadora en ese lugar, está obligado Gas Sayago a convocar o a invitar a Shell a formar parte del negocio. Entonces es muy difícil que venga otra empresa a interesarse para construir algo allí. Entonces, ¿qué debería hacer el gobierno en este punto en el que nos encontramos? Sincerar la discusión, reconocer, lo debieron haber hecho hace mucho tiempo, pero se han empeñado enfáticamente en negarlo, que esto salió mal. Bien, pero ¿y entonces de ahora en adelante hacer qué? Ah, bueno. Murió toda esa infraestructura que quedó a mitad de camino
¿Y no hay regasificadora ninguna? Pero ¿y sabe qué pasa, Emiliano? Que lo que nos queda son un conjunto de pilotes, que eso tiene que ver con lo que yo le decía de las concesiones que le hicimos a GNLS. Habría que haberle reclamado a GNLS que limpiara la bahía, que sacara todos esos pilotes que están todos oxidados hoy allí, donde se iba a construir la planta, mal alineados, que no tienen ningún valor, y que en todo caso servirían, si estuvieran bien colocados, para el proyecto que se iba a hacer, que no se va a hacer, de esa magnitud, de 10 Pero entonces, millones. para usted hay que dar por bajada la cortina. Mire, salvo que alguien... Y asumir las pérdidas. Pero ¿y cuál es la alternativa? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Hace 3 años y medio que están paradas las obras, o casi, se pararon en febrero del 2015. Yo pregunto, ¿hay algo? ¿Hay verdaderamente una alternativa factible, viable? Se nos dice, el sindicato del gas el otro decía, bueno, Abdala solo sabe criticar. Yo he dicho 1000 veces que estoy dispuesto a hablar y que no me niego a que el país tenga una regasificadora, pero cerremos este capítulo que ha sido muy negativo, imputemos esto a pérdida, como ya lo está imputando Casayago, porque las pérdidas de 17 millones de dólares del 2016 tienen que ver con que echaron a pérdida parte de lo que se había invertido en el dragado, por ejemplo, ¿no es así? Bueno, y pensemos en una regasificadora con otras dimensiones en otro lugar. O sea, creo que hay que repensar el tema. Para usted hay que cerrar Casayago, además, ya. Pero ¿y qué sentido tiene mantener una empresa que tiene un costo de cerca de 10 millones de dólares por año? ¿Qué es más para tener una referencia de lo que nos costó, lo que le costó al país, descontarle el IVA a los autoconvocados en las compras de gasoil? Que eso tiene un costo de 7 millones. Bueno, ahora estamos gastando casi 10 por mantener una estructura como la de Casayago que no tiene ninguna razón de ser. No la tiene hace mucho tiempo. Ahora que se cayó esto con Shell, mucho menos. Diputado Pablo Abdala, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. El tema queda en nuestra agenda. Bueno, en estas horas, en esta semana, el Ministerio de Industria va a hablar, ¿no? Esperemos. Se conocerá entonces cuáles son los pasos previstos. Vamos a invitar a la ministra de Comisión, además, ¿no? En el día de hoy estamos presentando la solicitud. Volvemos a conversar en cualquier momento. Con mucho gusto.